Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. 944. La destrucción del universo y su llegada. El horno de singularidad era simplemente demasiado aterrador. Todavía estaba colapsando y comprimiéndose rápidamente. En términos tradicionales, era equivalente a que los 3000 grandes Dao regresaran y se convirtieran en un caos primordial. Una densidad de colapso tan alta fue suficiente para destruir cualquier ser vivo. Sin embargo, Shuzi quería quedarse en este lugar y esperar a que continuara la compresión. Quería ver la sustancia de elementos mixtos inicial que formó el universo. Sin embargo, la cantidad de energía regenerativa necesaria era demasiada. Incluso con un cuerpo tan pequeño, el horno de energía interno del misterioso arte de las 9 revoluciones no pudo sostenerlo. Mi mundo interior no puede soportarlo, así que solo puedo depender de la energía externa. Nadie más podía hacerlo, pero Shuzi era diferente. Su energía era suministrada a través de un canal especial y él era el único que podía sobrevivir a la rareza. No necesitaba aguantar mucho. Solo necesitaba aguantar hasta el punto crítico de la sustancia inicial, y eso sería suficiente. Esto todavía era posible. Solo puedo confiar en, la raza de los insectos se ha extinguido. Shuzi respiró hondo. Sabía que tenía que tomar una decisión rápida. Una vez que se perdía esta oportunidad, básicamente no había posibilidad de que volviera a aparecer en un corto período de tiempo. Este tipo de acción loca equivalía a sacar castañas del fuego. Para Shuzi, ya no era importante si Medusa podría derrotar al venerable soberano o no. Lo importante era que él estaba aquí para verlo todo, el comienzo del universo. Los alrededores todavía estaban colapsando. El tiempo y el espacio se doblaban y apretaban. Innumerables leyes nomológicas todavía flotaban en el aire, juntándose como cintas. No hay prisa. Veamos si hay alguna posibilidad de que sobreviva hasta esa etapa después de agotar mi reserva de vida 70.000 veces. De lo contrario, si no puedo sobrevivir a la extinción masiva, será una gran pérdida. Shuzi respiró hondo. En el mundo exterior. En el universo oscuro como boca de lobo. Comenzó el ciclo de la séptima era del universo y el Big Bang se convirtió en interminables fuegos artificiales que regresaron rápidamente. Se comprimió y llevó a cabo una singularidad aún más densa. Venerable soberano, ¿sigues vivo? Ya hemos aguantado hasta que regrese el séptimo universo. Los jugadores estaban completamente perdidos. Pase lo que pase, no podían adivinar cómo los venerables soberanos habían logrado mantenerse en este punto. Fue demasiado increíble. Auge. El octavo Big Bang había comenzado. Todo el universo paralelo volvió a convertirse en coloridos fuegos artificiales. Innumerables gravas, partículas y leyes flotaban alrededor. En el segundo siguiente, se convirtió en un vórtice giratorio, fluyendo hacia atrás y colapsando. El noveno gran colapso del universo había comenzado por completo, y puntos aún más densos se estaban condensando, como si todas las leyes estuvieran a punto de ser destruidas. En este momento, Shuzi no pudo aguantar más. Anuncios de Put Future. El período de colapso fue aterrador y aumentó exponencialmente. Si Shuzi murió docenas de veces por segundo durante el séptimo ciclo, entonces murió miles de veces por segundo durante el noveno ciclo. Casi estaba arriesgando su vida para resistir los ataques. Cuanto más caótico era, más aterrador era este lugar. Las otras leyes básicamente han desaparecido y se han fusionado. Han regresado a cero. En este lugar, la mayoría de las leyes del universo eran básicamente inválidas. En este momento, solo siento que quedan las 4 fuerzas fundamentales del universo. ¿Son estos los 4 símbolos? El corazón de Shuzi parpadeó frenéticamente. En medio del aplastante caos primordial, sintió que era una pequeña coincidencia. Entonces, la próxima vez, me temo que solo quedarán 2 tipos de leyes nomológicas. ¿Convertirse en Yin y Yang? ¿Yin y Yang? Entonces, ¿Undun y Daoyi están justo frente a nosotros? Había perdido demasiado esta vez. 70.000 muertes fue el consumo de la mayor parte del misterioso arte de 9 revoluciones que había acumulado a lo largo de los años, así como las reservas Zerg que tenía actualmente. Su corazón ya estaba sangrando locamente. Si no pudiera conseguir nada, sentiría dolor. Estoy a punto de ver que los elementos mezclados vuelven a ser uno. El corazón de Shuzi se entumeció y luchó por un momento. Si lo intento, todavía es muy posible lograrlo. Cuando veo el verdadero origen del universo, naturalmente me quedo atónito. Es la sustancia original del universo que solo existe cuando el universo se creó por primera vez en las leyendas.
Cerró los ojos y tomó una decisión. En el mundo exterior. Auge. El 10º gran colapso del universo. La gran singularidad del Dao se estaba comprimiendo locamente. Innumerables leyes nomológicas regresaron y se convirtieron en un punto del caos primordial. Los ojos de todos estaban fijos en ello. Sabían que si esto continuaba, realmente parecería. Estaba empezando a acercarse a la singularidad del universo. Incluso si solo tuviera una milmillonésima parte de su poder, si estuviera cerca del punto crítico, debería poder sentir ese tipo de existencia. Quizás esté a punto de aparecer. Medusa respiró hondo. A pesar de que ella fue quien aprovechó el impulso de cada colapso y explosión, aumentando el impulso, todavía era una gran pérdida usar trucos frente a un hechizo astronómico tan aterrador. Auge. Era la 11ª vez. El regreso del vórtice esta vez ya se había extendido a todo el vacío cercano. Y toda la Tierra se estaba volviendo cero, e incluso algunos planetas cercanos estaban a punto de extenderse hasta sus bordes. Estamos jugando, vamos a jugar. Toda la gente del Imperio Tiel miraba al cielo con miedo. Era simplemente un lunático. El universo ha regresado y este vórtice ya se ha extendido a nuestro lado. Si esto continúa, nuestro planeta también será absorbido por el gran colapso del universo y hacia los puntos extraños del universo. Varios científicos analizaron. Dios maligno, ¿todavía no te has detenido? Esto era jugar con fuego y el efecto de colapso de la cadena fue demasiado grande. Si Manyan viene a nosotros, nuestro planeta será destruido y la singularidad que ella controla no podrá soportar la masa de un planeta tan enorme. Instantáneamente se saldrá de control y creará una gran explosión. La matarán volando. Anuncios de Put Future. Era como si una persona común y corriente estuviera haciendo un exquisito experimento de explosión nuclear y se suicidaría si no tenía cuidado. Sí, lo era. ¿Por qué el dios maligno creó un universo paralelo tan pequeño? Aunque todo estaba completo, había dioses, desiertos, ríos, potencias y todo en el universo, ¿por qué tenía solo 100 acres de tamaño? ¿La proporción de un universo en miniatura? Fue porque con su fuerza, ya estaba en su límite cuando se trataba de comprimir 100 acres del mundo. Si fuera absorbida por un planeta con vida que fuera incontables veces más grande, sería completamente. ¿Y si los científicos pudieran pensar en ello, no lo harían los dioses malignos? Loco, es simplemente un loco. Si esto continúa, será la 14ª vez cuando el vórtice se expanda hasta el borde de nuestro mundo. Solo podemos rezar para que su poder se agote por completo después de la 14ª marea del universo y que no pueda aguantar más. Somos demasiado débiles. Solo podemos depositar nuestras esperanzas en la fuerza de la otra parte. En comparación con los universos paralelos anteriores, el otro nos matará en el futuro. Este que muere inmediatamente es realmente aterrador. ¿Qué pasa con nuestro anterior plan de planeta errante? Date prisa y empieza. Algunas potencias ya habían empezado a pensar en cambiar la trayectoria del planeta y escapar con él. Imposible. Aunque el plan ya había sido iniciado, la aceleración del planeta en las primeras etapas fue muy lenta. Pasaría algún tiempo antes de que pudiera volar a gran velocidad, ni siquiera puede mantener la velocidad a la que se está extendiendo el vórtice. Justo cuando estaban llorando, comenzó la marea del 12º universo. Una singularidad aún más densa regresó locamente con el colapso del vórtice. En el siguiente segundo, todos sintieron que se les ponía la piel de gallina por todo el cuerpo como si una existencia aterradora hubiera descendido por completo. Un extraño fenómeno parecía haber aparecido en el cielo estrellado cercano. En el cielo, cuando el universo colapsó, la materia y las leyes regresaron locamente, formando una singularidad y revelando gradualmente una nebulosa sombra negra. ¿Qué es eso? XT. Hay una sombra, está apareciendo. Dios mío, nuestro flujo de tiempo está cambiando. ¿Este es, el Dios de la creación? Todos miraron al cielo en estado de shock, sintiendo un escalofrío recorrer sus espinas. En ese momento, podían sentir claramente que algo aterrador había descendido de la oscuridad. Esta figura parecía ser una existencia eterna que venía de las profundidades del universo, sacudiendo el largo río del tiempo. Detrás de él, había todo tipo de escenas aterradoras de la gran destrucción del universo. Era como si el sol se hubiera hundido en agua negra y las estrellas del universo estuvieran envueltas en una luz negra. ¿El Dios de la creación? ¿Por qué siento la piel de gallina? ¿Que no es? ¡No! Ese no es el Dios de la creación. Todos miraron al cielo. Un sentimiento muy malo surgió en sus corazones mientras miraban la sombra negra en el cielo. Ahora, el universo está colapsando. Es el final de Era del universo.
El universo está volviendo a su estado original y todos los seres vivos están muriendo. Bajo tales circunstancias, el que aparece podría no ser el dios de la creación, pero el dios de la destrucción. Tan pronto como terminó de hablar, todos quedaron completamente sin palabras. 945 El dios de la creación desciende. El dios de la destrucción. Carolina y los demás miraron al cielo con nerviosismo. El colapso del universo que acompañó a la rareza estaba colapsando y regresando. Y en un entorno así, en realidad había cierta ley que se podía sentir. Con la creación, naturalmente hubo destrucción. Al igual que el comienzo del Big Bang, también se produjo la destrucción del gran colapso del universo. Cuando hubiera vida, habría muerte. En ese momento, con la llegada de esta existencia, sintieron como si el tiempo se hubiera acelerado inexplicablemente, como si algo los gobernara. La existencia que tenían ante ellos era la fuente de todas sus vidas y el antepasado de todo. La misma aura que el dios de la creación. Medusa miró al cielo y dijo en estado de shock. ¿Son la misma existencia? Después de todo, había dos caras de una misma moneda, ¿qué estaba volviendo el gran Dao a una? ¿Qué era Daoji? Es porque todos son uno, una existencia que está en la cima de las leyes del universo. En este momento, todo el pulpo estaba muerto de miedo y sus patas se ablandaron en el suelo. Si el dios de la destrucción está aquí, entonces el dios de la creación, el dios de la creación realmente existe. ¿Nuestro universo es realmente algún tipo de concepto o ley creó todo? En ese caso, el patio dimensional de la creación, el lugar de origen de todas las cosas, ¿es real? El dios del insecto cerebral también miró al cielo con horror. Esto fue simplemente demasiado aterrador. ¿Qué clase de aterrador centro del universo era este? En realidad simuló el comienzo del universo y provocó que esta misteriosa existencia. Incluso los niveles superiores del Imperio Tiel quedaron conmocionados en el planeta. No esperaban que el dios de la creación existiera realmente, y el que apareció fue el dios de la destrucción. Resultó que en el universo, realmente existía una existencia misteriosa. El dios de la destrucción ha descendido, no puede ser. Los corazones de algunas personas comenzaron a latir salvajemente, sintiéndose extremadamente incómodos. El dios de la destrucción solo descenderá durante la época de destrucción del cosmos. Si está aquí ahora, lo hará. Miraron al cielo con horror. ¿Todos vamos a ser destruidos? Al mismo tiempo, descubrieron una situación sumamente aterradora. Sus vidas se estaban escapando rápidamente. Había superado el límite de 100 años en un día y ahora estaba envejeciendo a una velocidad increíble de 10.000 años en un día. No es bueno. Las expresiones de Dicky y los demás cambiaron drásticamente. Estamos fuera del rango de reinicio de este hechizo y también nos vemos afectados. Nuestras vidas están regresando a un ritmo acelerado. En el mundo de los 6 caminos de la reencarnación, una figura negra descendió del cielo. Era como si alguna existencia misteriosa hubiera descendido. El vacío se rompió y una figura antigua se acercó como si caminara sobre el largo río del tiempo. Detrás de él estaba la oscuridad infinita, rodeada por las aterradoras leyes del orden. En las sombras había universos y mundos colapsados. Anuncios de Put Future. Entonces, ¿qué es eso? Alguien salió de la calle y miró hacia arriba. Al mismo tiempo, sintieron algo aterrador. Sus vidas se estaban escapando rápidamente. Sus sienes se volvieron blancas y rápidamente les creció cabello negro. XT. La corte celestial de los 7 reinos. La civilización de la corriente madre. Un pequeño mundo del universo. Casi todos los mundos parecieron ver la sombra de una existencia aterradora descender al mismo tiempo. El tiempo se retorció y aceleró. La esperanza de vida de todos los seres vivos en este mundo pasaba rápidamente a una velocidad que superaba todo lo demás. Se dirigían hacia la destrucción, el silencio y la muerte. En el vacío. En ese momento, la multitud finalmente reaccionó. Apresúrate. Date prisa y acaba con el colapso del universo, acelera la formación de la singularidad, deja que pase la destrucción del universo, o de lo contrario todos moriremos aquí. Los dioses de los 3 pilares ya estaban rugiendo. Su reacción fue la más rápida. Era como si se hubiera abierto la caja de Pandora, liberando una aterradora existencia tabú que estaba a punto de ser destruida. Medusa también reaccionó rápidamente y aceleró la condensación de la rareza. Al mismo tiempo, sus ojos brillaban. La destrucción del universo, el dios de la destrucción ha descendido, entonces el nacimiento del universo debe ser la aparición del dios de la creación. Auge. Ella rápidamente condensó la rareza. Cuando todos vieron esto, dieron un suspiro de alivio. Este sentimiento era demasiado aterrador.
Esta vez, el gran colapso solo duró un poco más de 10 segundos, pero en este periodo de tiempo, la vida útil del mundo entero se perdió en más de 50 años. Debe saberse que incluso en todos los mundos actuales, el nivel de cultivo promedio estaba entre el rango 2 y 3, y la esperanza de vida promedio era de unos 150 años, también habían sufrido grandes pérdidas. En todos los mundos, el grupo de personas que estaban casi al final de sus vidas básicamente murió de vejez en solo 10 segundos. Caroline respiró hondo. Afortunadamente reaccioné rápidamente. Solo han pasado poco más de 10 segundos. Si esto hubiera continuado, podría haber sido una fuerza destructiva aún más aterradora. No solo habría llegado al final de mi vida, sino que también habría sufrido todo tipo de maldiciones y muerto. No podemos hacer eso. Hay algo esperándonos. Solo han pasado 10 segundos desde el comienzo de la catástrofe del universo, y un fenómeno tan destructivo ya apareció. Vicky frunció el ceño. Parece muy difícil escapar del gran apocalipsis del universo. Estás apuntando demasiado alto. Mirándolo, Caroline se burló y sacudió la cabeza. Primero, piensa en llegar al 9º rango y luchar contra tus futuros enemigos. Quizás el 9º rango sea tu límite. Vicky simplemente sonrió y no refutó. Por lo general, estaba bastante orgulloso, pero en ese momento, lo había golpeado la venerable soberana, Medusa, y la aterradora escena frente a él. Se volvió humilde y respetuoso. Entonces, se forma la singularidad del universo, y el Big Bang es el siguiente, el dios de la creación aparecerá. Medusa levantó lentamente la rareza, con los ojos llenos de anticipación. Anuncios de Put Future. Por otro lado, una parte de las viejas vidas fueron limpiadas. Shuzi respiró hondo. Esta era la mejor manera de hacerlo. Después de todo, tendría que hacerlo. Sin embargo, parecía que solo lo había acelerado 50 años, lo cual no sirvió de mucho. ¿No equivalían 50 años a mediodía? ¿Cuántas personas morirían naturalmente de vejez en mediodía? Pero en realidad, Shuzi no puso sus manos sobre estos poderosos cultivadores ordinarios en absoluto. Aceleró principalmente hacia los cultivadores más poderosos que habían llegado al final de su vida, pero optaron por dormir porque no estaban dispuestos a morir. Hubo muchas existencias de este tipo. Después de todo, casi todas las potencias elegirían utilizar todo tipo de recursos para dormir antes de morir de vejez. No aceptarían el destino de morir de vejez. Después de miles de años de acumulación, el número de existencias de este tipo era enorme. La acumulación de miles de años en cada mundo dio como resultado un número total de más de 100.000. Shuzi también los limpió en el camino, lo que también fue beneficioso para el desarrollo de la civilización. Después de todo, su letargo requería un precio enorme para mantener su esperanza de vida y consumir una gran cantidad de recursos. Desde una perspectiva macro, fueron un cáncer en el desarrollo del arenero de la civilización. Entonces, eres tú. Shuzi respiró hondo. Al observar los rayos de luz que nacieron en la alta presión del caos, desprendían la sensación de que eran extremadamente nobles y caóticos, como si lo contuvieran todo. El ki primordial que nació del universo. Los ojos de Shuzi ardían. El grado de compresión aún no es suficiente. Acaba de llegar al punto crítico de la apariencia del material, hay demasiadas impurezas, pero ya estoy en mi límite. Para ser honesto, era imposible para la gente común aguantar hasta este punto. Shuzi había soportado más de 200.000 vidas en este lugar, utilizando innumerables mundos sobrenaturales maduros como reservas de energía para sobrevivir hasta ahora. Y tal vez había potencias prohibidas que desafiaban el cielo en el universo y que podían mantenerse al nivel de Shuzi sin la ayuda de objetos externos. Pero ¿tendrían la oportunidad de entrar en contacto con él? Solo Medusa podía hacer esto, un dios demonio con decenas de miles de leyes. Era imposible que otras existencias que solo cultivaban 5 sistemas genéticos realizaran tal técnica. Si realmente querían obtenerlo, solo tenían una forma. Solo la verdadera singularidad del universo, cuando la destrucción y el renacimiento de la era del universo entraron en contacto, pudo entrar en contacto con la materia original del universo. Sin embargo, ¿quién podría sobrevivir a una singularidad real en el universo? Es inevitable que haya impurezas, a menos que vayamos a una singularidad real en el universo, al comienzo de la creación del mundo, y las recopilemos. ¿Pero es eso posible? Shuzi respiró hondo y silenciosamente inhaló y exhaló esta rara brizna de aura de caos primordial. En un instante, sintió un aura omnisciente y omnipotente, como si toda su persona hubiera sufrido algún tipo de transformación.
Cierto cuerpo de batalla cuántico cósmico que había estado atrapado durante mucho tiempo también había roto sus grilletes de forma natural. Está hecho. En el siguiente segundo, Shuzi pareció escuchar una voz desde algún lugar. En el mundo exterior, Medusa y los demás observaron con entusiasmo la singularidad del universo. Medusa se rió. Para ser honesto, he llevado esta ronda al límite. Afortunadamente, estamos cerca del punto crítico y finalmente podemos ver la existencia última del universo. Ella extendió la mano. El Big Bang. Auge. Toda la rareza del Gran Dao explotó instantáneamente, convirtiéndose en humo y fuego interminables que se extendieron en todas direcciones. Miraron hacia arriba con gran anhelo porque sabían que el dios de la creación estaba a punto de descender. 946 El Gran Dao es el más simple, el Gran Dao suena esperanzado. Si uno dijera que el gran colapso del universo fue el regreso de todos los cielos del universo, la materia, los dioses y la energía regresarían rápidamente y se convertirían en la singularidad primitiva del Gran Dao. En ese caso, el Big Bang sería la era de la creación. Un solo punto sería la estrella de la creación, y de repente explotaría, dando inicio a una nueva era cósmica. La fuente del Gran Dao, las leyes del universo. Medusa arrojó suavemente la rareza colapsada del gran camino. XT. El proceso de destrucción del mundo ya ha terminado. Afortunadamente, no hubo demasiadas pérdidas, es hora de comenzar la era de la creación. Sus ojos se llenaron de anticipación mientras miraba hacia el cielo. El dios del origen, la existencia de la realización del gran Dao del universo. La gente de afuera gritaba. Auge. El Big Bang había comenzado. Por parte de Shuzi, el interior también había llegado a su etapa final. Su voz se volvió extremadamente baja cuando dijo. Voy a salir. El próximo gran colapso de la rareza del Gran Dao tendrá una mayor densidad. Definitivamente no podrá resistir el próximo ciclo. Aquí se ha completado el horno de la nueva era que inicialmente simula el universo. Hilos de caos se arremolinaban alrededor de Shuzi mientras flotaba dentro. Miró con gran pesar la caótica sustancia original de Taiyei que había alcanzado el punto crítico de producción y se estaba alejando. Solo había recogido una pizca y su cuerpo ya estaba lleno. Ya no podía absorberlo ni sacarlo. Esta sustancia original del universo Yiki Inato era más preciosa que la sustancia original de la vida en la puerta de la alquimia, y existía en un ambiente más duro. La esencia de la vida en la alquimia derretiría cualquier material con el que entrara en contacto. La madera, la piedra, el agua y solo un portador especial podían preservar la esencia de la vida, y la esencia del universo frente a él lo era aún más. Eso se debía a que la sustancia original de la vida era la madre de todos los espíritus. En ese caso, la sustancia original del universo era la madre de todos los Dao, el verdadero Daoji. Solo podría existir en el entorno del caos primordial. Una vez que entrara en el mundo postcelestial, se disiparía instantáneamente. Sería una lástima que se disipara. Sin embargo, no hay forma de conservarlo. Solo puede existir en este entorno por unos momentos. He soportado mucho solo para recolectar esta brizna, y luego verlas desaparecer. Sin embargo, como no se puede conservar, puedo intentar absorberlo con algún tipo de vida para ver si puede producir alguna flor de la vida increíble. Shuzi agitó su mano suavemente y produjo innumerables esporas. Intentó meterlos. La presión de la singularidad del caos es demasiado fuerte. Sin embargo, si uso lo último de mi maná para protegerlos de absorber el aura y mata aquí, y luego protejo la génesis que sobrevivió al Big Bang. Miró el caos primordial. Era como si el mundo y el universo acabaran de ser creados. Era caótico y vasto, como un huevo extremadamente denso, esperando que un gran dios gigante moviera su hacha y lo abriera. Anuncios de Put Future. Bajó la cabeza y miró las formas de vida de esporas aquí. ¿Tú, qué tipo de escena aparecerá? Se rió entre dientes y dijo. Quizás la vida, las leyes y la materia estén renaciendo, haciendo erupción y difundiéndose, esa es la verdadera creación del siglo. Boom boom. El Big Bang. Una fuerza irresistible pareció brotar del núcleo. Era como si alguien le hubiera puesto una bomba de TNT de 150 kilogramos en el corazón. En el momento de la explosión, su corazón estalló repentinamente y la sangre salpicó como lluvia. Le dio a la gente una gran sensación de opresión. Les zumbaron los oídos y perdieron el conocimiento. Si la densidad anterior no fue suficiente para producir un verdadero fenómeno del universo, entonces la densidad de este ciclo estuvo cerca del punto crítico. La materia primordial al comienzo del universo había surgido y también había producido un fenómeno del mundo verdaderamente aterrador.
Fue una billonésima parte de los primeros signos del universo. La rareza estaba explotando y vibrando. Era como una hermosa cánica de cristal que se extendía a una velocidad inimaginable. Atravesó el cielo y se convirtió en innumerables fuegos artificiales de colores, dividiéndose de manera uniforme. Una luz blanca pura formó una cruz brillante y se expandió rápidamente. Solo he entrado en contacto con ese nivel ahora, hay un indicio del sentimiento del caos primordial de los cielos y la tierra. Medusa se rió fanáticamente, con los ojos llenos de la búsqueda y anticipación del gran Dao. Walala. Dim dong, dim dam. La colisión fue tan nítida como una campana. En la gran explosión, innumerables grandes Dao, materia, vida y leyes se entrelazaron y rápidamente se dividieron en una red aún más grande. Se separaron durante la colisión. Este es el primer sonido del caos y la creación del cielo y la tierra. El gran Dao se está separando. La materia se estaba dividiendo. La fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil, la fuerza electromagnética, la gravedad, el Dao engendra uno engendra dos, tres engendra todas las cosas. Los ojos de Dicky ardían mientras escuchaba atentamente, casi intoxicado. Las leyes de la naturaleza se están separando. Ya han comenzado a dividirse en las cuatro fuerzas fundamentales del universo. Caroline gritó en estado de shock. No pudo evitar memorizar con fuerza la colisión y el proceso de entrelazamiento de las voces del Dao. Sin embargo, cuanto más intentaba recordar, más le dolía la cabeza. No pudo evitar escupir una bocanada de sangre. Debes recordar, debes recordar. El secreto del universo entero estaba aquí. Recordar la primera canción del universo significa recordar todas las leyes del universo. Los tres dioses de los pilares a un lado también estaban haciendo todo lo posible por escuchar, pero sus cuerpos explotaron en un instante. Casi se pierden por el impacto de la aterradora cantidad de información del universo. Dim, dan. Walala. Un sonido etéreo de la naturaleza surgió de la singularidad del Big Bang, se extendió a todo el jardín del universo, a los planetas cercanos y fluyó hacia el brillante mar de estrellas. Anuncios de Put Future. Voz de esperanza. Este vórtice de explosión y el mundo entero parecían haber escuchado el mismo sonido nítido e inexplicable en el momento en que explotó la singularidad del Gran Dao. Era como si un dios antiguo estuviera cantando. Era como si una antigua diosa estuviera cantando suavemente. El universo entero estaba en medio de innumerables colisiones de materia, como innumerables campanas chocando entre sí. En la marea del mar de la mañana se formó un himno inexplicable. Todos los seres vivos de los planetas estaban casi intoxicados. Estaban embriagados por el sonido de la colisión del universo, como si volvieran a la canción de cuna de su madre. Alguien reveló una expresión pacífica y cálida y gradualmente cayó al suelo. Se convirtió en polvo, como innumerables partículas de grava, alejándose con el viento. Wula ding dong. Algunos científicos salieron del patio y escucharon la música. Tarareaban al ritmo y cuanto más cantaban, más alegres se ponían. Todo su cuerpo se convirtió en cintas, convirtiéndose en parte de la canción. Innumerables personas no pudieron evitar cantar, como si regresaran al abrazo de su madre. Era cálido y gentil, con una mirada de felicidad y nostalgia nunca antes vista. Mientras tarareaban suavemente, se convirtieron en parte de la canción. Esto es. Medusa quedó un poco aturdida y su expresión se oscureció. ¿Es eso así? Las criaturas débiles no podían oír la voz primordial en absoluto. Era el sonido de innumerables leyes y el gran Dao chocando, el sonido de las leyes que se separaban cuando nació el universo y el sonido del caos cuando el universo nació por primera vez. Este era un gran regalo del universo, pero también era un veneno indescriptible del gran Dao. Los débiles ni siquiera tenían la posibilidad de recibir un regalo, y escucharlo conduciría a la muerte, quizás, solo como se dijo, cuando escuchas el Dao por la mañana, puedes morir por la noche. Muchos de los seres vivos de todo el planeta ya habían reaccionado. Algunos de ellos habían elegido frenéticamente utilizar todos los medios para bloquear los sentidos del mundo exterior. ¿Por qué lo rechazaste? Este es el único atajo en la vida de una civilización débil. Un sueño del universo, la verdad del mundo, este momento de escucha es el mejor final para nosotros, los cazadores de luz. Los humanos antiguos tenían el sueño de volar en el cielo, al igual que los cultivadores taoístas. Murió en el Dao y la razón. Desaparecer en los brazos de la verdad. En ese momento, todavía había algunos creyentes fanáticos que salieron y miraron al cielo con anticipación. Para poder escuchar este antiguo sonido del universo y ver el comienzo del gran Dao, la muerte valió la pena. Se estaban disipando, caminando felices por el camino final de la muerte.
Tras la colisión de innumerables puntos de luz y voces de Dao, innumerables leyes se entrelazaron en la gran explosión. Era como si existiera la ilusión de una gran existencia que era inexplicablemente santa, y el dios de la creación aparecía lentamente. ¿Quién es ese? Innumerables personas siguieron el canto de la santa voz, sus ojos mirando con nostalgia la última escena de sus vidas. 947 Todas las verdades son verdades falsas, todos los verdaderos sonidos del universo son sincronización de labios. ¡Wala! La sombra del dios de la creación finalmente había descendido. Esta era una existencia misteriosa, y detrás de él había innumerables flores, vidas, himnos y fantasmas de todo tipo de seres vivos. Era como si hubiera creado la era innumerables veces. La materia y las leyes seguían chocando. Los sonidos del universo dividiéndose lo rodearon. En el momento en que descendió, hizo que la gente sintiera instintivamente que eran parte de su cuerpo. Él era la singularidad. Todo el universo que se formó después de su explosión era parte de su cuerpo. El dios de la creación. Casi al mismo tiempo, todos miraron al cielo. Auge. El sonido del gran Dao explotó por completo. El aterrador sonido de la ley se extendió en círculos de ondas sonoras. ¿Es esa la existencia conceptual de la legendaria ley suprema del universo? En la cima de la montaña de la Asamblea Nacional, el emperador Tiel miró al cielo, con el rostro lleno de sorpresa. La perturbación era cada vez mayor y la gran explosión había entrado por completo en su período máximo. Cada vez más leyes se dividían y una gran cantidad de información le vino a la mente. Su Majestad, no tenemos forma de... Por otro lado, antes de que un ministro pudiera terminar su oración, fue rápidamente golpeado por la enorme energía y escupió una gran bocanada de sangre. Necesitamos bloquear nuestros 5 sentidos. De lo contrario, seremos destruidos. Su Majestad Tiel respiró hondo. Nuestra civilización es demasiado débil. Es imposible siquiera mirarlo directamente o acercarse a él, sin embargo, el dios de la creación ha aparecido. Nuestra civilización debe... Sí, no podemos tocar el núcleo, pero sí podemos recordar el sonido divino de la obertura de la creación del universo, todas las leyes y reglas del mundo están en él. Esta es la canción de la verdad. Debemos recordar esto. Auge. Por otro lado, primero, fueron los 4 grandes maestros los que tenían el menor conocimiento de las leyes y el dominio más singular. Rápidamente escupieron una bocanada de sangre y fueron enviados a volar. Solo podían permanecer lejos y apenas mantener su conciencia en el caos de las leyes, tratando de recordarlo por la fuerza. Debo recordar. Este fue el sonido de la creación del universo. La colisión de leyes, cada nota representa el orden de la creación del mundo, todas las leyes y conceptos del universo. Inmediatamente después, fueron Caroline y los 3 dioses de los pilares quienes también lucharon por aguantar. Todos sabían claramente que cuanto más recordaran, mayor sería el encuentro fortuito que obtendrían. Esta fue una prueba inimaginablemente impactante. Anuncios de Put Future. Por otro lado, Dicky estaba en mejor estado. Había incursionado en innumerables leyes, y el concepto del Sutra del Cielo de Daludo lo cubría todo. La explosión de miles de leyes no le causaría mucho daño. Aunque Medusa estaba haciendo todo lo posible por aguantar, era obvio que todavía le quedaba algo de energía. Esto se debió a que había dominado la mayoría de las leyes de estas explosiones y el impacto en ella fue relativamente pequeño. Estaba profundizando las innumerables leyes en ella. Shuzi estaba un poco atónito al mirar a las personas que luchaban por aguantar. Fue el fenómeno natural de la explosión del caos primordial. Aparecieron todo tipo de imágenes mágicas, y de hecho fue el escenario de la creación del universo, que fue una milmillonésima parte del mismo. Sin embargo, cuando escuchó la voz, no se sintió demasiado incómodo. Debería ser que la sustancia original del universo con la que se había fusionado le había dado algún tipo de cualidad monárquica que estaba por encima de todas las leyes. Había dominado un rastro de las leyes del caos y era la fuente de todas las leyes. El dios de la creación. Medusa habló emocionada, pero por un momento no supo qué decir. Su sueño era perseguir la verdad, el gran Dao del universo y el concepto supremo del mundo. Sin embargo, el hechizo que había preparado durante miles de años finalmente apareció frente a sus ojos. Estaba tan emocionada que no sabía qué decir. El dios de la creación no dijo nada. Era solo una figura borrosa con una santidad y majestad indescriptibles. Miró alrededor del mundo y luego a la gente emocionada. La figura del dios de la creación estaba escondida en la neblina. Este mundo está renaciendo y el orden se está estabilizando nuevamente, no hay necesidad de fenómenos celestes para proteger los planos celestiales. Medusa guardó silencio por un momento antes de decir.
Gran creador, la verdad suprema del universo, es el sonido del gran Dao, la apertura del universo. El dios de la creación no podía negarlo. Sí y no, sí y no. Todos quedaron atónitos y se sintieron extremadamente confundidos. Medusa finalmente no pudo evitar decir: el gran dios de la creación, quiero saber si mi camino es el correcto. ¿Es correcto este camino de la verdad? ¿Puedo alcanzar el verdadero fin del universo, convertirme en un trascendente de la catástrofe del universo, escapar de la destrucción del mundo y permanecer a tu lado? Las expresiones de las personas a su lado cambiaron ligeramente. Nadie había pensado que este dios maligno estaría tan loco como para concretar el concepto de las leyes del universo. La existencia de la encarnación del Dao celestial quería conducir al verdadero secreto último del universo y preguntar por la manera de evitar el gran colapso del universo, para escapar de la destrucción del dios de la destrucción. Sin embargo, sus ojos también se llenaron de anticipación. Eso fue porque habían visto una escena similar a la de los venerables soberanos escapando de la singularidad del universo. Era simplemente demasiado sorprendente y había mucho que esperar. También querían saber si era posible lograr tal hazaña en el gran cosmos real. Todos sabían que esta pregunta era el último secreto del universo. Todo en el mundo es mi pueblo. Yo soy tú y tú eres yo, no me mentiré ni me negaré a responder las preguntas de mi corazón. Sin embargo, todos debéis tener claro que todo en el universo está equilibrado. Obtener significa pagar una cantidad igual. Todos guardaron silencio. Entonces, para obtener la respuesta a una pregunta tan aterradora, ¿qué tipo de precio impactante tendrían que pagar? Probablemente no podrían permitirse el lujo de pagar el precio. El dios de la creación desapareció en el vacío. ¿Has pagado lo suficiente por usar este hechizo prohibido para simular los fenómenos del universo, ver al dios de la destrucción al final del tiempo y el espacio, y entender su concepto? Él aparecerá en tu futuro, en tu civilización, en el universo entero. Nadie podrá escapar. Anuncios de Put Future. Esta era del universo acelerará su destrucción debido a esto. Cuando todos escucharon esto, se quedaron completamente sin palabras. ¿La destrucción del universo se aceleraría por esto? Esto se debía a que habían visto al dios de la destrucción, quien debería haber aparecido durante el período de destrucción del universo, había visto al dios de la destrucción al final del tiempo y el espacio y entendió su concepto. Entonces aparecería en los cielos de este universo. ¿Esta época del cosmos iba a acelerar su destrucción? Cuando pensaron en esto, sus corazones se sintieron como si hubieran caído en agua helada y sus cerebros como un balde de papilla. ¿Habían avanzado a otra dimensión? ¿Sabía de otra existencia? Solo observándolo y entendiendo su concepto aparecería en este mundo y ante los ojos de esta civilización. Sin embargo, en ese momento, se odiaba tanto a sí mismo que preferiría no saber la verdad de esta dimensión. ¿Qué clase de estupidez hicieron? Esta era del universo iba a ser destruida a un ritmo acelerado. Habían observado la imagen de la existencia legendaria y aprendieron el concepto del dios de la destrucción. Entonces, el universo probablemente no colapsaría después de que el universo natural volviera a cero en más de 20.000 millones de años. Si aceleraran este proceso, serían los pecadores de todo el universo. Todo está equilibrado, has pagado un precio suficiente y también obtendrás conocimientos suficientes. El dios de la creación miró lentamente al mundo entero. Sus ojos estaban llenos de frialdad y crueldad, como si el cielo azul colgara en lo alto del cielo. Responderé a tus preguntas. Tan pronto como dijo esto, todos parecieron tener una especie de comprensión. Sí, lo era. Él era la singularidad del gran Dao en su universo, el portador conceptual. Él fue la singularidad, la explosión que formó todas las cosas en el universo. En otras palabras, todos somos parte de él. Sin embargo, uno podría dividirse en dos. El dios de la creación fue tan gentil. Él era el dios de la creación. Para la continuación del universo, se le permitió alcanzar la prosperidad. Entonces, el dios de la destrucción probablemente estaba tratando de destruir el universo. La sombra del dios de la creación todavía estaba en el vacío, en el centro del Big Bang, el comienzo del caos. Él sonrió gentilmente y dijo: ¿quieres saber la respuesta a la verdad? ¿Convertirse en un ser trascendente del universo? Mi respuesta es... Todos miraron al cielo y sus rostros instantáneamente se pusieron ansiosos. Escucharon el concepto de encarnación de la existencia última de las leyes del universo, y las siguientes palabras del dios de la creación fueron increíbles. La verdad del universo no tiene respuesta. Todo está mal, todo es inventado.
Toda la verdad que ves es falsa, el verdadero sonido del universo que estás escuchando es la sincronización de labios del universo. Tan pronto como cayeron estas palabras, el mundo se puso patas arriba. La verdad del universo era toda falsa. El verdadero sonido del universo que acababa de escuchar era la sincronización de labios. Estas palabras aparecieron involuntariamente en sus mentes al mismo tiempo. Esta frase hizo que sus mentes retumbaran con fuerza, como si se hubiera levantado el telón oscuro del universo y vieran la verdad del universo. ¿Lo que estamos cultivando es todo falso? ¿Nunca podremos trascender? ¿Estamos destinados a no poder escapar de la catástrofe que acabará con el universo del dios de la destrucción? 948 El universo es falso, él es el real. Estas palabras simplemente subvirtieron su comprensión. Incluso se podría decir que estas eran palabras que colapsarían el corazón de Dao. Había pasado toda su vida trabajando duro para convertirse en un experto. Todos los expertos en los que había trabajado duro para convertirse y los poseedores de Dao del universo eran todos falsos. La verdad que cultivaron era toda falsa. ¿No significaría eso que el universo entero fue una gran mentira desde el principio y que su universo era falso? Habían estado viviendo en un sueño ridículo desde el principio. En este momento, era como si hubiera perdido todo significado en la cultivación. Medusa quedó atónita. ¿Por qué? Nuestra verdad. El dios de la creación señaló a lo lejos la evolución del Big Bang, el caos de la creación de un nuevo universo. Las reglas evolucionaron en el verdadero Big Bang y comenzaron a dividirse en yin y yang. Vives en el universo, no más allá del universo. Era otra frase inexplicable y difícil de entender. ¿El universo? Todos se volvieron para mirar. De hecho, vio una escena extremadamente aterradora. Cuando el universo explotó, innumerables granos de arena flotaron en el aire e innumerables sustancias se condensaron. Incluso había una vaga sensación de que nacía vida en el caos del nuevo universo. Esta espectacular y hermosa escena fue realmente asombrosa. ¿Es este el escenario del nacimiento del universo? En realidad hay un ser vivo que nació en la placenta del caos al comienzo del caos y apareció en el universo con el Big Bang. ¿Es el primer grupo de seres vivos cuando se creó el universo por primera vez? ¿Qué tan grande y poderoso es esto? Podían sentir que misteriosas formas de vida de Xiantian estaban naciendo y evolucionando a partir de los embriones de vida más primitivos. Al ver esta escena, les pareció ver cierto fenómeno en el comienzo del universo. ¿Podría ser que durante la época en que se creó el universo por primera vez, realmente existían formas de vida xiantianas en este universo? Entonces, ¿qué es lo que debemos entender cuando miramos este universo? Cerraron los ojos y pensaron profundamente, sintiendo todo en silencio. De repente, tuvieron la vaga sensación de que el Big Bang era inusual. Anuncios de Put Future. Algunos de los parámetros eran diferentes. Algunas de las leyes eran diferentes. Era bastante diferente de los datos materiales de todo el universo. Sintió cuidadosamente el verdadero sonido del Gran Dao e incluso las miles de leyes nomológicas que se habían dividido en el caos. En realidad había aparecido una nueva ley nomológica que nunca había aparecido en el universo real. Sí, lo era. Era diferente de las nuevas leyes de este gran cosmos. Sin embargo, en este universo recién explotado, estas pequeñas diferencias fueron rápidamente asimiladas por las leyes del multiverso circundante. Los diversos parámetros se acercaban y combinaban rápidamente. La diferencia en esta explosión instantánea fue muy sutil. Los expertos comunes no tendrían ninguna reacción, pero fueron suficientes para detectarla. Este nuevo Big Bang de un universo en miniatura pronto será asimilado por el gran universo. Esto es natural, después de todo, este hechizo solo reactiva el regreso de la materia a este universo. Después del colapso en una singularidad y el Big Bang, es normal que sea rápidamente asimilado por todo el entorno. Sin embargo, las leyes y reglas de este nuevo cosmos que ha irrumpido son algo diferentes al gran cosmos actual. ¿Qué tan inteligentes eran? Todos eran genios inimaginablemente poderosos y aterradores. Eran monstruos superuniversales que habían pulido sus cimientos hasta obtener una fundación Dao verdaderamente perfecta. ¿Será que las reglas, leyes y diversos parámetros del nuevo cosmos en cada época son diferentes? Tenían un entendimiento vago. Sí, esta situación no era imposible. El universo era la singularidad del Gran Dao. A través de la creación del universo, las infinitas leyes evolucionaron y se dividieron. Era posible que cada vez que apareciera una gran singularidad del Dao, el orden de la gran división del Dao fuera diferente y habría infinitas combinaciones posibles de leyes. El verdadero sonido del Gran Dao del universo fue un preludio completamente diferente y único.
El universo es como un gran árbol, y la rareza del gran Dao es como un retoño, que da origen a todas las cosas, sin embargo, todo en esta vida sería diferente cada vez. Es como si ninguna de las hojas fuera igual. Finalmente recobraron el sentido. En otras palabras, la verdad y las diversas leyes que cultivaron eran de hecho la verdad en esta época del cosmos. Sin embargo, en la próxima época del cosmos, todas podrían ser verdades falsas. Al final de la próxima era, no importa cuán poderoso fuera el universo, todos se convertirían en mortales. Perderían el poder de controlar las leyes del cielo y de la tierra y no podrían escapar del desastre del universo. Las leyes del universo son diferentes y existen teorías similares en el concepto de universos paralelos. Caroline respiró hondo y le ardían los ojos al recordar información científica. Tal vez ese universo no tenga las 4 fuerzas fundamentales, sino las 5. Era posible que el resultado microscópico de la materia en ese universo no fuera en absoluto el núcleo, los electrones o los neutrones originales, en cambio, es una composición completamente nueva. Anuncios de Put Future. Si ese fuera el caso, todos quedarían lisiados. Habían comprendido las leyes y verdades del universo. De hecho, todas eran verdades, pero solo se aplicaban a este universo. Entonces, ¿solo se utilizó un área determinada? ¿Cómo podría ser verdad? Esta era realmente una lógica falsa. Si no hubiéramos visto el estado explosivo de este universo, es posible que nunca nos hubiéramos dado cuenta del misterio en este aspecto. Lo que cultivamos es toda una lógica falsa y ridícula, no se puede quitar, tiene limitaciones. Como no se podía llevar a la siguiente época del cosmos, era normal que fuera destruido. ¿Ustedes entienden? El dios de la creación estuvo en el centro del Big Bang. Todo a su alrededor bailaba y se extendía. Todas las leyes habían pasado por la evolución inicial y comenzaban a tomar forma. Entendemos. El cuerpo de Medusa tembló. Esta fue realmente una escena increíble. De hecho, era el dominio de la verdad con el que había soñado y la embriagó. Todos somos falsos, todos falsos. Solo una parte del universo es real, todo en el universo es falso. Las leyes, la materia, la vida e incluso nosotros. El rostro de Dicky también estaba sombrío cuando dijo en voz baja. Así es. Las leyes que cultivamos son todas leyes que se dispersan al azar y se producen cuando nace el universo. A menos que podamos captar la verdadera fuente, la verdadera verdad eterna del universo, el origen del universo y todo lo demás es una teoría falsa desarrollada por él. Esto era demasiado grande. Dicky miró al dios de la creación con sus ojos brillantes, llenos de envidia y anhelo. Y él es el caos primordial del gran Dao, la verdad misma, él era el único real en todo el universo, todo lo demás en el universo es falso. En este momento, entendió claramente que la existencia frente a él. Él era real. El universo entero era falso. Este era el dios legendario de la creación, la encarnación del caos que regresa a uno. El verdadero sonido del gran Dao que acababan de escuchar era de hecho un tesoro supremo en este universo. Cada sílaba representaba el nacimiento y orden de las leyes del universo y todo tipo de colisiones. Sin embargo, la melodía de nacimiento de cada universo podía tener notas diferentes y cada canción era única. XT. Lo que estaban escuchando era en realidad la sincronización de labios del universo. Ya sabes la respuesta que querías. Se os ha dado la verdad y el camino para trascender la destrucción del universo. Debes saber a qué te vas a enfrentar, simboliza el gran colapso del universo, la destrucción, el regreso y la derrota. La figura del dios de la creación se fue desdibujando poco a poco. Su voz parecía sumisa en el vacío, dejando atrás palabras espantosas. Este ya ha pasado por 14.000 millones de eras universales. Debido a que ustedes han visto al dios de la destrucción en el fin del universo desde el fin del vacío, se dirigirá hacia la destrucción antes de tiempo. 949 Pensamientos y confrontación. Auge. Esta vez, el Big Bang se había extendido por completo y se había extinguido. Todo volvió a la nada y la materia que se extendía volvió a su estado normal, como si nada hubiera cambiado. La sombra del dios de la creación. También poco a poco se estaba volviendo borroso en el vacío. Detrás de él, el río del tiempo de la eterna luz sagrada parecía alejarse cada vez más. Esta antigua existencia en el fin del universo parecía haber abandonado este universo. Hubo un largo silencio. Cuando todo se calmó, finalmente recuperaron sus sentidos y miraron las ruinas silenciosas y el espacio vacío en el universo. Shuzi también se fue. No dijo tonterías. Después de todo, quedaría expuesto en el futuro. Lo que les estaba contando era en efecto lo que acababa de ver en el origen del caos en la singularidad del universo.
Parecía haber dicho mucho, pero en realidad no dije nada, solo les cuento lo que vi. Shuzi salió lentamente del vacío y dijo con indiferencia. En cuanto a en qué tipo de civilización se desarrollará, ¿qué le depararía el futuro? Todavía no estoy seguro. La era todavía estaba evolucionando. Todos ellos fueron precursores de la época. ¿Cómo sería el futuro sistema de cultivo? El nivel 9 ya estaba cerca, entonces ¿qué pasa con el nivel 10? No estoy seguro. ¿Hay alguno más por encima del nivel 10? No estaba seguro. Todo era desconocido y misterioso. Shuzi simplemente les había explicado los fenómenos que había visto en el universo y dedujo el camino por su cuenta. De hecho, había visto las leyes del gran cosmos actual. No eran realmente confiables. Las leyes del universo que cultivaron estaban todas vacías. Sin embargo, el dios de la destrucción es bastante interesante. Shuzi se rió entre dientes. Sintió que el nuevo escenario que había agregado era bastante interesante. Después de todo, no había manera de compensar la enorme cantidad de muertes que acababan de ocurrir si no aparecían. Anuncios de Put Future. En el vacío. Todo esto es como un sueño. Dijo Dicky. La cantidad de información era demasiado grande, incluso impactante. El hechizo del dios hereje era algo que ni siquiera ella misma sabía lo que había sucedido. Era como una persona común y corriente estudiando bombas de neutrones, donde un pequeño error podría destruir un planeta. Ahora, se activó una caja mágica prohibida en el universo, y vio al dios de la creación y al dios de la destrucción. El dios de la creación creó el mundo y el dios de la destrucción destruyó el mundo. Los dos eran fuerzas opuestas. Como era de esperar, el universo está equilibrado. La expresión de Caroline era complicada, con rastros de arrepentimiento. XT. ¿Qué tipo de tabú hicimos? Había observado el fin de la era del universo, el dios de la destrucción. Era un concepto vago de que la observación era existencia y la percepción descendería. Esta existencia seguiría el largo río del tiempo en el futuro y llegaría a esta era del universo, solo acelerará la destrucción del universo cuando todavía esté en su mejor momento. El universo entero tenía solo 14.000 millones de años y todavía estaban en su mejor momento. Ese tipo de existencia tabú no debería haber aparecido en esta tierra, pero en realidad. Uno podría imaginar que sería una edad de oro aterradora en el futuro, o una catástrofe y un desastre súper grande que nunca se había visto en innumerables eras del universo antiguo. El dios de la creación y el dios de la destrucción realmente existieron en el mismo universo. En el futuro, me temo que veremos a estas dos existencias pelear entre sí, pelear y matarse. Solo pensar en esa escena hacía que a uno se le pusieran los pelos de punta. Y todos estos desastres fueron causados por ellos. Esto fue simplemente demasiado exagerado. Eran los pecadores del universo. Si esta noticia se difundiera, todas las civilizaciones espaciales, todo el universo, los colgarían hasta la muerte. Anuncios de Put Future. En ese momento, el pequeño Shiji que estaba parado lejos también estaba estupefacto. Estaba estupefacto y su visión del mundo había sido completamente subvertida. ¿Qué fue esto? De hecho era el centro del universo. Pero esto estaba lejos del centro del universo. Podría cambiar el destino del universo entero. Los métodos de cultivo en sus recuerdos y la creencia de la raza basada en el hierro en su poder eran como campesinos con conocimientos superficiales. No existía tal concepto en sus recuerdos heredados y ni siquiera sabía de la existencia del dios de la creación. El universo no se va a terminar, ¿verdad? Shiji estaba extremadamente asustado. Nunca había pensado que algo así sucedería. Después de una cuidadosa consideración, su hermana había creado este hechizo prohibido. ¿No era ella la pecadora del universo entero? Después de todo, esta técnica mágica era realmente única. En todo el universo, solo su hermana podía crearlo y cultivarlo, porque involucraba miles de leyes cósmicas y era extremadamente claro acerca de las leyes del universo real. No se lo digas a nadie, en este momento, aparte de las pocas personas cercanas a nosotros, nadie más sabe sobre esto. Esas civilizaciones distantes y supervivientes han estado bloqueados durante mucho tiempo por el verdadero sonido del universo y el enorme flujo de información legal. Los dioses de los tres pilares estaban muy tranquilos. Miraron a su alrededor y sonrieron. Al mismo tiempo, tal como se dijo, todo en el universo está en equilibrio. Hemos sacrificado el futuro del universo entero a cambio de una cantidad suficiente de conocimiento. Medusa también pensó profundamente. Aunque había habido un intercambio equivalente antes, era la primera vez que ocurría un intercambio equivalente tan grande.
Los dioses de los tres pilares eran muy racionales y tranquilos. Continuaron. El conocimiento que hemos obtenido es suficiente para permitirnos trascender el universo y comprender la verdad de tener un dueño, para convertirnos en el fugitivo, para convertirnos en la existencia última del universo. Las cosas ya han llegado a este punto y no hay vuelta atrás. Después de todo, también hemos obtenido muchos beneficios aterradores. La mirada de Caroline se volvió hacia esas existencias antiguas e innatas que habían nacido en el caos primordial. Nacido en el caos, me temo que ha absorbido el antiguo ki innato, tiene los atributos del origen del caos y ha entrado en contacto con lo verdadero. Caroline respiró hondo y dijo a la gente que lo rodeaba. Hay 10 en total. Cada uno de nosotros tomaremos un poco. Los ojos de todos se iluminaron instantáneamente. Sabían que se trataba de un tesoro incomparablemente enorme. Este era el verdadero dios antiguo del caos primordial que había acompañado el nacimiento del universo y el comienzo del caos. La naturaleza de sus leyes y su vida eran inimaginables. Sin embargo, la expresión de todos era grave mientras miraban a los demás con miedo. Estas nuevas criaturas caóticas eran demasiado preciosas. Probablemente pelearían y continuarían la batalla. En cuanto a este dios maligno, había agotado todo su aterrador poder y la base que había acumulado durante miles de años. En este momento, tenía menos del 1% de su fuerza. Sin embargo, también habían usado menos de 1/10 parte de su fuerza para resistir el verdadero sonido del Gran Dao en este momento. Ambos bandos estaban exhaustos, pero el dios maligno seguía siendo un oponente poderoso. Solo los soberanos venerables podían luchar contra él. Sin embargo, cuando se trataba de venerables soberanos. ¿A dónde fue él? No lo vi de principio a fin. ¿Podría estar muerto? Justo cuando los dos lados estaban en un punto muerto, hubo un destello repentino en la distancia. El dios antiguo apareció de la nada y se acercó lentamente. Por otro lado, apareció en el jardín del universo un gigante que podía sostener los cielos y la tierra. 950 El verdadero origen del dios de la creación. Todos voltearon la cabeza para mirar. Las dos aterradoras existencias en realidad habían descendido. Sin embargo, era natural. ¿Cómo es posible que los seres detrás de ambas civilizaciones no estén vigilando en secreto un evento tan grande? Sin embargo, la situación actual estaba más allá de las expectativas de las dos existencias antiguas. Se podría decir que la trayectoria futura de todo el universo se invirtió y fueron tomados desprevenidos. Después de todo, ahora que lo pensaba, el hechizo del dios demonio era el hechizo prohibido número 1 en el universo. Fue como abrir una caja de sellos prohibidos en el universo antiguo. XT. Poder convocar al dios de la creación y ver la existencia en la oscuridad. ¿Cómo podría un hechizo tan prohibido no tener un precio enorme que pagar? Pero el precio era demasiado alto. Las personas presentes pensaron eso, sus ojos ardían mientras miraban a lo lejos. Ahora que había ocurrido un incidente tan repentino, el alcance de las implicaciones era inimaginable. ¿Cómo iban a hablar de eso? ¿Cómo se desarrollaría la situación? En ese momento habló Reinimansky. Esta frase fue muy tranquila. No esperaba que sucediera tal cosa. De hecho, descubrimos otra existencia, hemos vivido durante incontables años y hemos visto la prosperidad y destrucción de muchas civilizaciones, pero nunca supimos que este mundo en realidad tenía, el dios de la destrucción. Es realmente increíble, pero también razonable. La voz del dios antiguo era fría mientras lo miraba. Todo su cuerpo estaba envuelto en luz divina y parecía indescriptiblemente divino. Él se rió entre dientes y dijo. Originalmente, no hay muchas personas en el universo que sepan acerca de la existencia del dios de la creación. Incluso los expertos de 10º nivel que se encuentran al final del Gran Dao y miran hacia atrás al universo entero podrían no estar calificados para saberlo. Sería suficiente si 1/3 de ellos supiera. Si no lo hubieras descubierto a través de nuestra civilización, también te habrían mantenido en la oscuridad, todavía aprisionado en tu orgulloso legado. El corazón de Shiji se llenó de alegría mientras miraba a su padre. Parecía que hubo muchos conflictos en la antigüedad, hace más de 100.000 años. Parecía que su padre era realmente misterioso e impredecible. Después de entrar en contacto con un conocimiento tan aterrador, realmente le fue posible regresar a la gloria de sus antepasados en la antigüedad al nivel de una civilización profunda que ni siquiera había heredado recuerdos. Existía la posibilidad de que pudiera ingresar al nivel 10. Estaba emocionada y orgullosa. No pudo evitar tomar una decisión en secreto. Ella aprendería del líder del mundo de las artes marciales y cultivaría locamente su fuerza con la intención de coordinarse con su clan.
Su fuerza de combate definitivamente sufriría un cambio cualitativo exagerado. Trabajaría duro para volverse más fuerte como su hermana y ayudar a su padre a restaurar la antigua gloria de su clan. Reini Mansaga se quedó sin palabras. Le dio unas palmaditas en la cabeza a su hija, que tenía una expresión de confianza en su rostro. Solo sonrió y no dijo nada, como si hubiera visto a través de los tiempos antiguos. Dijo en voz baja. Después de todo, la historia del universo es hace demasiado tiempo. No importa cuán poderosa sea la gran existencia, son solo polvo en el largo río del tiempo. Habían pasado demasiados años y se habían perdido demasiadas inscripciones en la historia. Anuncios de Put Future. Y tú eres solo un aterrador encuentro fortuito. Hace más de 100.000 años, a partir de los fragmentos de algunas ruinas antiguas, encontraron los registros dejados por una existencia antigua que existió con el cielo y la tierra durante el caos temprano. Del mapa Dao de la creación del cielo y la tierra, aprendieron sobre el dios de la creación, así, entraron en la dimensión de la civilización donde pudieron observar esas existencias antiguas. Tan pronto como terminó de hablar, todos estaban sumidos en profundos pensamientos, así como un toque de conmoción y comprensión. Habían estado adivinando. Solo sabiendo se puede entrar en contacto con esa dimensión. La observación era existencia y contenía incertidumbres cuánticas. Solo conociendo al Dios de la creación colapsaría y se convertiría en una realidad. Entonces, ¿de dónde vino la información más antigua sobre el Dios de la creación? Si nadie en el universo lo supiera desde el principio, entonces sería imposible difundirlo en el universo. Era como el Dios de la destrucción. Deberían ser el primer grupo de personas en saber acerca del Dios de la destrucción, así que ¿qué pasa con el Dios de la creación? ¿Cómo lo supo el primer lote? Esta pregunta había estado rondando por su mente. ¿Cómo supieron los dioses antiguos sobre el Dios de la creación? Ahora, la respuesta era clara. Estas dos existencias antiguas hablaron de manera concisa, pero la información contenida en su conversación fue demasiada. El corazón de Caroline tembló y no pudo evitar susurrar a las personas que la rodeaban. ¿Dónde apareció el Dios de la creación por primera y única vez? La era de la creación. Después de todo, la escena de ahora era una repetición del curso del universo entero y podría usarse como referencia para las huellas históricas del universo antiguo. En teoría, nadie podría observarlo desde la singularidad del gran Dao que creó el mundo. Su concepto no debería haberse extendido por todo el universo futuro. Nadie en el universo sabría acerca del Dios de la creación. Sin embargo, ese no fue el caso porque había una existencia antigua en el caos que creó el mundo y vio al Dios de la creación a primera vista, por lo tanto, fueron los primeros en saberlo, y se transmitió de generación en generación. De generación a esta era. Ja 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 ja, tengo muchas ganas de que llegue. En este punto, el rostro de Caroline ya estaba lleno de anticipación cuando dijo con entusiasmo. El cielo y la tierra nacen juntos, el sol y la luna brillan juntos, y salieron del caos que abrió el cielo. La obertura del caos primordial que abre el cielo, que ha escuchado el mantra del universo y que tiene en sus manos el rastro de las leyes primordiales que aún no se han separado, este es un grupo inimaginable de grandes seres verdaderamente benditos. Esta niña tiene razón. Esa debe ser la era más grandiosa. Medusa también tenía una expresión de sorpresa en su rostro. Ella también era un tigre sonriente, como si no hubiera habido una batalla de vida o muerte en este momento. Este grupo de dioses antiguos del caos innato es de hecho el primero en saber sobre esto, también mantuvieron este secreto hasta su muerte. Después de todo, este tipo de existencia y oportunidad, él no podía decírselo a nadie, creo, así lo soy, nunca lo he contado, nunca he transmitido la imagen del Dios de la creación. Concepto. La concreción de las leyes. Toda la vida y la civilización nunca conocerían ese secreto. Los fuertes monopolizarían el conocimiento, porque el conocimiento es poder, este fue un desarrollo inevitable en la historia. Anuncios de Put Future. Pero ante sus ojos, este era el último secreto del universo. ¿Cómo podría revelarlo casualmente? Al principio, el primer grupo de dioses antiguos del caos universal lo sabía. Sin embargo, este dios demonio del caos innato del antiguo universo no decidió extenderse, por lo que solo unas pocas civilizaciones espaciales importantes lo sabían. En la era primordial de dioses y demonios, en los cientos de millones de años posteriores a la creación del mundo, a medida que estas existencias caóticas que nacieron con el universo florecieron y cayeron, este secreto fue enterrado gradualmente en la historia. Cada vez menos civilizaciones lo sabían, e incluso los secretos que se conocían en esta época eran pocos y espaciados.
Incluso las existencias del 10º nivel de esta era eran desconocidas para muchos y codiciadas. Los dos dioses antiguos, por otro lado, habían obtenido oportunidades inimaginables. Habían obtenido la información conceptual del dios de la creación de una antigua tumba de los dioses y demonios. Esto provocó que su civilización, que estaba en medio de incertidumbres cuánticas, comenzara a colapsar en la realidad, y su civilización finalmente vio al dios de la creación. En ese momento, los jugadores entraron en pánico y gritaron como locos. Hermanos, ya es hora. Anteriormente, supusimos que los dioses antiguos y los demás habían entrado en cierto reino y habían obtenido la sangre de la vida eterna del dios de la creación, al mismo tiempo, probablemente había obtenido información sobre el dios de la creación y su combate. El poder había explotado instantáneamente. Había entrado en la edad de oro del budismo y la mitología, y así fue como sucedieron los acontecimientos que sucedieron después, la codicia de la temporada del dios de la luna, el estallido de la guerra entre el budismo y el taoísmo en la antigua China. Sus caras estaban llenas de emoción. Su rostro se llenó de alegría y emoción. Era obvio que los antiguos mitos y leyendas chinos de la tierra, las escuelas budista y taoísta, tenían una larga historia. Todo lo que habían experimentado era mucho más de lo que habían imaginado. Aunque la civilización actual estaba al borde del declive y los dioses antiguos estaban al borde de la extinción, usaron sus últimos hombros para protegerlos y proteger a su próxima generación para tomar la antorcha de la civilización. La verdad de la historia ha sido completamente revelada, básicamente hemos descubierto el concepto del dios de la creación. Podemos hacerlo. Hemos estado a la altura de las expectativas de los dioses antiguos y hemos restaurado las dos civilizaciones principales, el budismo y el taoísmo. En este momento, la mente de todos se llenó de pensamientos y emociones a partir de estas breves frases. Cuando estaban ordenando sus pensamientos, la voz del dios antiguo todavía estaba tranquila mientras continuaba. Todos hemos sabido acerca de la existencia del dios de la creación, pero no esperábamos ver otro, un concepto en las profundidades del universo. Este fue un gran desastre. El dios de la destrucción no existía en este universo y nadie lo sabía, pero lo hemos observado en esta era. La respiración de todos se aceleró. Una vez que se abre la caja mágica, no hay forma de detenerla. Todos vamos a ser destruidos. La observación es existencia, y la observación descenderá. El rostro de René Mansky estaba sombrío y extremadamente solemne. Este asunto tiene demasiadas implicaciones. Si se difundieran noticias de nuestras dos civilizaciones, innumerables civilizaciones en todo el universo serían sacudidas. En todo el universo, todas las civilizaciones que conocen el concepto del dios de la creación nos reprenderán y condenarán. Todos somos pecadores que hemos destruido este universo. 951 división e intrigas. Ante estas palabras, la atención de todos se centró por completo. Sí. Una civilización que no conociera el concepto del dios de la creación sería fácil de engañar. Sin embargo, las civilizaciones verdaderamente poderosas que conocían al dios de la creación pronto entenderían el concepto del dios de la destrucción. Sabrían que tal existencia no podría aparecer en este universo joven y maduro. Podrían haber hecho algo tabú, como observar el futuro o el origen del universo, lo que llevó a la destrucción acelerada del universo. Sin embargo, la situación actual ya era irreversible. Habían visto al legendario dios de la destrucción, quien fue sacado del río de la destrucción al mundo actual. ¿Qué tipo de existencia es el dios de la destrucción? Es la primera vez que lo vemos, así que no podemos entenderlo. Es muy misterioso para nosotros. Nadie sabe lo que sucederá en el futuro, dijo Reine Mansky en voz baja. Sin embargo, no importa qué tipo de desastre natural sea, mientras no digamos nada, nadie sabrá que lo hicimos. Como mínimo, podemos ocultarlo por un tiempo. El dios antiguo también sonrió. En pocas palabras, los dos habían acordado una decisión que nunca revelarían a extraños. Después de todo, este asunto tenía demasiadas implicaciones y fue suficiente para causar pánico en todo el universo. Tenía los mismos pensamientos que los dioses de los tres pilares y los demás. Después de todo, este fue el mejor resultado. Bueno, ya que hemos llegado a este punto, no tiene sentido decir más. Solo podemos mirar al futuro. Las 10 formas de vida frente a nosotros, también es algo por lo que sacrificamos el futuro del universo entero. Naturalmente tenemos que dividirlo. Dijo Reini Manesgar con frialdad, su voz gradualmente se volvió fría. Sí, cambio equivalente. Obtuvimos la información de que cultivamos la verdad falsa, así como estas 10 existencias. Todo fue un intercambio. El dios antiguo sonrió y dijo seriamente.
Tengo una gran familia y un negocio, y todos mis recursos se necesitan con urgencia. Yo tomaré 7 y tú 3. ¿Qué tal? Estás delirando. Si el dios maligno no hubiera usado esta técnica de Dao, no habrías obtenido nada. ¿Cómo puedes ser tan codicioso? Dijo con impaciencia. ¿No es este hechizo la fuente del desastre? La voz del dios antiguo también se volvió fría. No tiene sentido decir más. Estoy a punto de morir. Si quieres pelear conmigo, puedes intentarlo. La multitud contuvo la respiración. Ambos bandos estaban listos para luchar y la atmósfera era extremadamente pesada. XT. En ese momento, ya habían comenzado a retroceder levemente, con sus rostros llenos de vigilancia. Poco a poco se alejaron del centro de los dos y se dirigieron hacia el cinturón de meteoritos circundante. Anuncios de Put Future. Es posible que pronto puedan presenciar una batalla entre verdaderos 9 de nivel superior que habían superado las leyes del universo. Incluso podría ser más que eso. Quizás serían 2 existencias débiles de nivel 10 que ya se habían embarcado en el camino del nivel 10 en diferentes grados. Si estas existencias lucharan, todo el sistema solar se convertiría en su campo de batalla. Fue extremadamente aterrador. En ese momento, Reini Manesgar frunció el ceño. Yo tomaré 4, tú tomas 6. Ese es mi resultado final. No te tengo miedo, pero no quiero interferir en tus rencores personales. No hay ningún beneficio que obtener de tus rencores personales. Ambos bandos ya son enemigos mortales, así que puedes simplemente luchar. Sin embargo, no dejaré de lado este beneficio, también debes tener claro que provocarme es lo mismo que aumentar el número de enemigos. No es algo bueno, ninguno de nosotros lo tendrá fácil. 4-6. Tal división de ingresos es aceptable. El dios antiguo reflexionó un rato y asintió lentamente, como si supiera cuál era el resultado final de la otra parte. Cuando la multitud vio esto, inmediatamente se sintieron aliviados. Casi empezaron a pelear. Afortunadamente, decidió detenerse en el último momento. Aunque esperaban con ansias una batalla de este nivel, ya estaban exhaustos y demasiado cansados. Ya no tenían ningún poder de combate. Si las dos partes peleaban, era probable que se despojaran por completo de toda pretensión de cordialidad. Si primero atacaran a los subordinados del enemigo, la nueva generación, y los atacaran sin piedad, probablemente morirían en un instante. Esta fue probablemente la razón por la cual ambos bandos tenían miedo y no estaban dispuestos a luchar. Entonces, este es el acuerdo. El dios antiguo sonrió y dijo: el número ha sido decidido. ¿Qué tal dejar que los descendientes de cada civilización elijan? Naturalmente, elegirán las criaturas del caos que sean adecuadas para ellos. Seguro. Incluso si no es un verdadero dios demonio innato del caos, todavía es lo suficientemente fuerte como para tener un rastro de las leyes del caos. Ustedes pueden irse. El dios antiguo se puso las manos a la espalda y se volvió para mirar a la multitud. En ese momento, Vicky, Caroline, Medusa, Shiji y los demás sabían que tenían que actuar rápido y rápidamente comenzaron a actuar. En ese momento, después del Big Bang, todo tipo de leyes se dividieron y volvieron a evolucionar en todo tipo de meteoritos y piedras que flotaban en el aire. Había 10 dioses del caos esparcidos por todos lados. Había criaturas con forma de piedra, criaturas de carne y hueso, criaturas con forma de nube y una criatura verde con forma de enredadera. Eligieron rápidamente. Estos dos son míos. Anuncios de Put Future. La primera acción de Medusa fue volar sobre un campo de meteoritos y elegir a las dos criaturas más poderosas. Vicky y los demás fruncieron el ceño. Sabía que sus movimientos no eran tan rápidos como los de ella, pero solo podía elegir los mejores como máximo. Le era imposible monopolizarlos. Eligió algunas criaturas que estaban en segundo lugar después de él. En tan solo unas pocas respiraciones, las acciones de estos expertos ya se habían convertido en una conclusión inevitable. Parece que ambas partes han ganado algo. Entonces ya no habrá necesidad de quedarse aquí. La voz de Reinimansky era fría y tenía la intención de despedir al invitado. El dios antiguo también sonrió. Entonces me iré. Perdón por molestarte todo este tiempo. Reinimansaga lo ignoró. Su cuerpo se volvió borroso y desapareció. Había regresado al jardín del universo. Vamos, dijo. El dios antiguo se dio vuelta y miró a la multitud. Caroline dudaba un poco y no pudo evitar decir: el venerable soberano aún no ha aparecido. De hecho fue así. Desde el principio hasta ahora, de hecho no había aparecido. Era como si hubiera desaparecido y muerto. Si ese fuera el caso, sería una gran pérdida. No te preocupes. La expresión del dios antiguo era extremadamente tranquila cuando dijo:
Dejé un plan de respaldo hace mucho tiempo. No murió en ese estado caótico. De hecho, las existencias que nacieron en el caos hace un momento no fueron 10, sino 11. 10. 1. Venerado. Tan pronto como cayeron estas palabras, el mundo se puso patas arriba. Los ojos de todos se llenaron de sorpresa. Un pensamiento aterrador explotó en su corazón, como si hubiera pensado en algo. Si esto fuera cierto. En ese caso, los venerables soberanos eran verdaderamente invencibles en el mismo reino, ¿verdad? Miraron al dios antiguo. Esta existencia era realmente misteriosa y tenía una sabiduría asombrosa. Era probable que este también fuera un plan enorme. 952 Capítulo 962. El caos disminuyó gradualmente. Las diversas existencias se fueron muy rápidamente. Todo lo que quedó fueron planetas plagados de agujeros y los mortales restantes de varias civilizaciones. Miraron esta escena en estado de shock, sus rostros llenos de desesperación y entumecimiento. Esta escena fue inolvidable. ¿Qué es esto? ¿No morimos? En realidad todavía estoy vivo. El dios de la creación realmente existe, XT. Incluso los diversos grandes dioses de la luz, la diosa de la naturaleza e incluso los altos mandos del imperio Tiel tenían sus mentes completamente en blanco y perdieron sus almas. Todo esto había sucedido demasiado repentinamente y la cantidad de información se había disparado. Ya sentían que no podían pensar. En ese momento, era como si los dioses supremos del mundo entero no fueran diferentes de la gente común que mendigaba en las calles. Miraron hacia el universo y observaron las aterradoras batallas entre civilizaciones alienígenas. Solo podían orar y desesperarse. El polvo de la época era como una enorme montaña para la gente corriente. No pudieron resistirse a nada. Solo pudieron limpiar silenciosamente la tierra que estaba plagada de agujeros. Ya ni siquiera era su propia raza. Aunque no sabían lo que decía el dios de la creación, se sorprendieron al escuchar el vasto y verdadero sonido del universo y la tenue sombra. Sin embargo, todavía tenemos futuro. Majestad Tiel cerró los ojos y dijo, ya no somos nuestra raza, pero todavía estamos vivos. Mientras estemos vivos, habrá esperanza. Es mejor que la muerte. Frente a una civilización espacial tan poderosa y misteriosa, para poder hacer tanto, ya estamos satisfechos de no estar completamente aniquilados. Por cierto, cuánto del verdadero sonido del gran Dao de la creación del universo hemos recordado. Su Majestad, hemos memorizado la tercera sección del primer párrafo y la tercera sección del quinto párrafo. Algunos funcionarios civiles estaban entusiasmados. Este fue el origen del universo y registró toda la información sobre el orden de las leyes del universo. Se podría decir que incluso las civilizaciones avanzadas en todo el universo, o incluso las existencias de nivel máximo 10, podrían no tener una riqueza tan grande. Había que saber que, a menos que uno hubiera experimentado personalmente la creación del universo, ninguna civilización o criatura tendría la oportunidad de escuchar el preludio de la creación del universo. El sonido Dao de la creación del mundo es el orden de división y colisión de las leyes. Cada palabra y nota simboliza el Dao y la razón del universo. Comprender esta obertura significa comprender el origen del universo. Anuncios de Put Future. Dentro del jardín del cosmos, el pequeño Shiji miró a los 4 dioses innatos borrosos y su rostro se llenó de emoción. Saltó y agarró el brazo de su padre. Padre, esto es increíble. Las leyes caóticas innatas de estas criaturas también habían comenzado a transformarse, se dividen en innumerables leyes nomológicas, pero le da a la gente una sensación de caos primordial. Medusa también frunció el ceño y sintió en el camino. Después de todo, ella tenía la comprensión más profunda. Sus genes son muy extraños. Son genes compuestos, por ejemplo, cierto gen compuesto del viento, la lluvia, los truenos y los relámpagos, o un gen compuesto que puede controlar la atmósfera, el océano y la fuerza repulsiva. Había que saber que incluso si se tratara de una creación falsa del mundo, estos seres vivos que habían entrado en contacto con un rastro de las leyes primordiales del caos seguían siendo extraordinarios. Aunque sus genes del caos se habían separado, todavía había una gran cantidad de leyes acumuladas en el mismo general. Esto fue extremadamente aterrador. Al mismo tiempo, también descubrí que este gen posee una fuerte inestabilidad. No es así, dijo Medusa en voz baja. Cuando sus genes se fusionen con otras criaturas o den a luz a descendencia, estos genes compuestos se dividirán aún más. Por ejemplo, los genes de 4 elementos de viento, fuego, trueno y relámpago se convertirán en un solo gen de viento, fuego, trueno y relámpagos.
La expresión de Medusa era grave, como si hubiera visto algo extremadamente interesante. Quizás, en todo el universo, muchos genes individuales de innumerables formas de vida, como el gen de la llama y el gen mental, se separaron lentamente del gen inicial del medio caos. De hecho, son irreemplazables y únicos. Si se transmitieran a otros, sus genes se dividirían y degenerarían debido a la inestabilidad. Medusa respiró hondo. De hecho, son dioses del caos innato y no pueden ser replicados. Reinimansky se rió y dijo: realmente tengo que mirar hacia el futuro de estos seres vivos, después de todo, pagué un precio enorme para conseguirlo. Medusa también tenía una expresión de anhelo y satisfacción en su rostro. Esta vez, no podía molestarse en preocuparse por la destrucción del universo o la inundación, era suficiente para obtener los beneficios que quería. El verdadero sonido del Gran Dao, incluso si registrara la falsa verdad del universo. Sin embargo, si uno no comprende los principios falsos del universo, ¿cómo podría entrar en contacto con la única verdad? Era imposible saltar 1000 millas de un solo salto. La verdad del universo era el Dao Yi del caos, el caos primordial, el dios de la creación, las miles de leyes del universo se dividieron, y cuando estos falsos principios se combinaron en uno, se convirtieron en la verdad del universo. Padre, ¿cómo llegaste a la cima del 10º nivel? Podría estar relacionado con estas verdades, el último 10º nivel del universo, el fin del Gran Dao, ¿ha entrado en contacto con la verdad? El pequeño Shiji no pudo evitar preguntar. Después de todo, solo aquellos que habían llegado al nivel 9 podían obtener información heredada del nivel 10. Medusa también miró con anticipación al dueño del jardín del universo. Después de todo, el límite del camino Dao del universo era un pico del 10º nivel. Anuncios de Put Future. ¿Cuál fue el reino supremo? Al final del Gran Dao, no había lugar a donde ir, y ese era el reino supremo. Pero ahora, después de la era de la creación, tenía la vaga sensación de que el nivel 10 podría ser solo el fin de todos los principios falsos de este universo. Quizás la verdad sería el siguiente paso. Solo entonces podría trascender el universo entero. Sin embargo, ¿podría ser un reino por encima del 10º nivel? Esto fue muy extraño. Ver el origen del universo fue, de hecho, ver cosas que estaban mucho más allá de su nivel y reino. Fue difícil de entender. Con sus conocimientos y reservas actuales, no podían explicarlo en absoluto. Shuzi miró a los dos que lo miraban con nostalgia. Estaba más allá de su comprensión y, naturalmente, estaba más allá de su propia comprensión. Él no lo sabía. El pequeño Shiji seguía preguntando con entusiasmo. ¿El nivel 10 significa que has dominado la verdad? No lo parece. No me digas que el nivel 10 solo domina todas las leyes del universo. Shuzi miró por la ventana del estudio y sonrió. Tendremos que esperar a que lo explores tú mismo. ¿Cómo llegaste al 10º nivel? Cuando llegues al 9º paso, naturalmente recibirás la herencia de la memoria y lo sabrás. No apuntes demasiado alto. Shiji no tuvo más remedio que dejar de preguntar. Agitó sus pequeños puños de hierro con entusiasmo y dijo: entonces cultivaré mi fuerza primero y haré mi vida más difícil. Shiji observó cómo su hermana estudiaba y entrenaba a las 4 criaturas primordiales del caos que él había traído. No les prestó mucha atención y comenzó a practicar sus técnicas de puño en el jardín exterior. En el jardín había un bosque verde y frondoso. Para la pequeña cresta de piedra, era como una llanura de hierba verde. ¿Eres mi entrenador temporal? Shiji miró a Pan Shuexian con cara de confusión. ¿La persona que oficialmente me llevará al camino de la cultivación? Así es, dijo Pan Shuexian con una sonrisa. Aunque soy el discípulo de la secta interna de tu padre, he cultivado las artes marciales del jefe del mundo de las artes marciales. Puedo enseñarte un reino difícil. Repite conmigo, las mujeres deben ser fuertes. Las mujeres deberían ser autosuficientes. Shiji hizo lo mismo, luciendo muy audaz. Puñetazo. 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 Las venas azules aparecieron por todo el cuerpo de Pan Shuexian y golpeó un gran árbol que se usaba como saco de arena. Es una pena que no pueda encontrar un saco de arena adecuado para practicar. Ja. 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 Shiji rápidamente hizo lo mismo. Por otro lado, la corte celestial de Chongming de los 7 reinos y la antigua región de lava aún estaban regresando. Vicky y los demás tenían demasiadas cosas con las que lidiar e incluso tenían que estar en guardia contra los demás. No tuvieron tiempo de descansar. Sin embargo, los jugadores ya habían comenzado a armar un escándalo. Estaban discutiendo la situación violenta que había estallado de este lado.
El dios de la creación y el dios de la destrucción eran demasiado impactantes.